Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Objetivo Mediterráneo dentro de nuestro programa online que nos une en esos momentos de crisis y de pandemia. Hoy tengo el honor de presentarles a un periodista especializado en conflictos armados, Gervasio Sánchez. Buenas tardes, Gervasio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu tiempo siempre está medido y cortado por esos infinitos viajes que siempre llevas a cuestas y dentro de ti. De alguna forma voy a hacer una pequeña presentación porque he oído y te he oído contar a ti que tú eres un fotoperiodista donde utilizas el arma para mostrar lo que ocurre a través de la palabra, de la imagen y de la escritura. ¿Alguna de ellas tiene más protagonismo dentro de tu trayectoria profesional que empezó hace más de 40 años? Pues la verdad es que yo estudié periodismo en la universidad, jamás hice un curso de fotografía, jamás hice un curso de radio y pues en cambio, pues hago radio desde hace más de 25 años, hago fotografía desde el principio de mi carrera. Todo lo que sé de fotografía, que no es mucho, lo he aprendido cometiendo muchos errores, pero también aprendiendo de los mejores fotógrafos del mundo que me he encontrado en las zonas en las que regularmente he trabajado, en zonas de alto conflicto, y en la escritura, que es, digamos, en lo que me debería defender mejor y creo que me defiendo bastante bien, pues estudié 5 años en la universidad, ¿no? Para ser periodista literario, con lo cual, al final, me fastidian cuando me llaman solamente fotoperiodista, porque yo le tengo mucho cariño a mi parte literaria. De hecho, es raro que yo publique un reportaje sin controlar la parte literaria, y al mismo tiempo me apasiona la radio, porque creo que la radio tiene esa fuerza de la frescura, que quizás ahora ya con las redes sociales, con Twitter y con Facebook, pues, y con otros tipos de sistemas como Instagram, se puede estar prácticamente enviando material, WhatsApp también, ¿no? En tiempo real, pero de los tiempos que yo llevo, la radio era el medio más directo, ¿no? Se podía hacer directos con la radio y nunca con la prensa escrita, ni tampoco con otros, ni siquiera con la televisión, ¿no? De acuerdo. Gervasio, tú naciste en Córdoba, te trasladaste a un pueblo, Hospitalet de Alanfán, en Tarragona, y allí empezaste a trabajar, que eso también me llama mucho la atención, y a recorrer el mundo a través de los sellos. Sí, la verdad es que yo tengo una vida, pues ya de por sí movidita desde que era un niño, desde que era casi pues menos que un niño, ¿no? Porque la primera vez que yo viajé con mi madre y mis dos hermanos pequeños. Cuando digo dos hermanos pequeños, yo tenía 3 años, con lo cual mi hermano más pequeño, el segundo, tenía 1 año y medio y mi hermana iba en los brazos de mi madre, ¿no? Y nos fuimos de Córdoba hasta Barcelona en un viaje que no tiene nada que ver con los viajes actuales del AVE, ¿no? Eran viajes maratonianos y bueno, yo todavía recuerdo ese viaje porque me dejó muy impresionado ver llorar a mi madre, ¿no? Mi madre abandonaba su Córdoba. Ella vivía en un pueblo de la provincia de Córdoba, en Los Pedroches, en Hinojosa del Duque. Se había casado con mi padre, se había venido a vivir a Córdoba y abandonaba un poco su tierra para irse a vivir a la otra parte de España, ¿no? Y al norte, ¿no? Y claro, yo eso no lo olvidaré. Otras cosas del viaje lo tengo más confuso. Recuerdo que miraba mucho por la ventana. Además, tuve que ejercer un poco de hermano mayor, ayudando a mi hermano más pequeño, digamos, que me seguía a llevarlo de la mano para que no se escapase. Y además veníamos con muchos bártulos, ¿no? Porque a pesar de que mi padre ya había hecho la mudanza, nosotros llevábamos con los bártulos del transporte típico, de la ropa de último momento, varias maletas, bueno, un tinglado importante, ¿no? Y recuerdo ese viaje, ¿no? Llegamos a Barcelona, ahí vivimos yo vivía allí hasta los 10 años. A los 10 años me fui a vivir a un pueblo llamado Hospitalet del Infant, que se llama ahora, se llama Hospitalet del Infante, y a los 14 años llegué a Tarragona capital, allí estudié en el instituto, y con 15 años
ya tenía una cierta experiencia laboral. Yo tengo carnet de la Seguridad Social desde los 14 años, es decir, yo soy trabajador legal desde los 14 años, pero yo había trabajado como ayudante de mi abuelo, que era cartero del pueblo de Hospital del Infante, como ayudante suyo, ayudante de facto, porque no, mi abuelo no me ordenaba trabajos de pequeña calidad. Yo tenía que hacer registros de reembolso, registros de giros, ir a recoger el correo a los buzones, repartir certificados y giros, que en aquel tiempo significaba llevar en efectivo dinero a las casas. Y esto lo empecé haciendo con 12, 13 años. 12, 13 años estuve con mi abuelo trabajando, ¿no? Los sellos, era un lugar muy turístico. Empecé a coleccionar sellos. En realidad empecé a arrancar sellos de las cartas que es algo, evidentemente, está prohibido, es ilegal y por lo que podía haber ido a la cárcel, pero yo era un niño y con lo cual me imagino que me los tendrán en cuenta si alguna vez me acusan, y le arrancaba los sellos, luego los lavaba en casa y los coleccionaba, y con los sellos empecé a imaginar la posibilidad de viajar a los lugares de mis sellos, ¿no? De hecho, desde los 14 años quería ser periodista porque creía que los periodistas viajaban. Y en esta pandemia se ha demostrado claramente que muchos periodistas ni siquiera se atreven a documentar lo que ocurre en la puerta de su casa, ¿no? Se ha hecho mucho periodismo casero, por llamarlo diplomáticamente, cuando en realidad para muchos jóvenes especialmente tenían una oportunidad única para poder hacer una gran cobertura de lo que pasaba delante de sus casas, ¿no? ¿Qué es lo que tú has acometido dentro de tu espíritu siempre demostrar y reflejar la realidad más cruda, ¿no? Con todas sus palabras? Creo que ha sido 42 episodios de la vida en tiempos de pandemia. Bueno, la verdad es que el día que se declaró el estado de alarma, bueno, que se anunció que se iba a declarar el estado de alarma, yo acababa de llegar de Barcelona de imprimir mi último trabajo, que se iba supuestamente a presentar el 28 de abril y ahora lo vamos a presentar el 4 de noviembre, y venía contento porque a la semana siguiente me marchaba a Colombia 3 semanas, después volvía, me iba a Irak, luego volvía, me iba a Camboya y luego volvía y en el mes de julio me iba a Bosnia. Y de repente estos 4 viajes tenía que suspenderlos y decidí quedarme en casa. Digo, bueno, te quedas en casa, lees, descansas un poco, sales por la mañana a correr para quitarte los kilos que te sobran. Después me enteré de que no se podía correr porque estaba prohibido y me puse a leer un libro sobre la pandemia de hace un siglo. Cuando llevaba 7 páginas me di cuenta de que era estúpido dedicarme a leer sobre una pandemia de hace un siglo cuando la pandemia tenía la puerta de mi casa. Llamé al director de Heraldo Aragón, a Miquel Iturbe, y a la directora después de 20 minutos, en Canas a Mitier, le dije, a partir de mañana yo salgo a la calle a trabajar. Decidí al mismo tiempo separarme de mi familia físicamente, porque sabía que me iba a meter en líos, seguro. O sea, me iba a meter pues, en los lugares más sensibles de la pandemia. Y por suerte tengo un estudio, entonces pues me refugié en el estudio para dormir, trabajar y solamente subía, porque es el mismo edificio, a mi casa a cenar y comer después de haberme duchado, haberme cambiado de ropa, incluso haberme cambiado otra vez de ropa a la entrada de mi casa, porque lo que más me atemorizaba era poder, si cogía el COVID-19, transmitírselo a mi familia, ¿no? Total, he tirado 3 meses sin dormir en la misma cama con mi pareja, ni besarla, ni besar a mi hijo. De hecho, hasta el 16 de junio, hace apenas una semana, que era esta situación. La verdad es que ha sido una experiencia increíble. He trabajado intensamente 2 meses y medio largos, sin parar un solo día, sábados y domingos incluidos, trabajando desde la mañana hasta la noche. Y además un poco planteándome el trabajo como si estuviese en una zona de conflicto. Aunque no era un conflicto, me levantaba muy temprano, salía muy temprano, viajaba a los sitios que quería ver, regresaba antes de comer, tipo 2 de la tarde, me duchaban, comía y a las 4 me ponía a escribir hasta las 9 de la noche que no acababa. O sea, que eran jornadas maratonianas de lunes a domingo, ¿no? Pero la verdad es que he aprendido muchas cosas. Y ahora, si te parece bien, mientras que voy contando un poco, pues podemos ir viendo alguna de las fotografías que yo he ido haciendo durante esta pandemia, ¿no? Aquí tengo una selección de unas 21 fotografías y las voy un poco explicando. La verdad es que intenté en todo momento trabajar la pandemia desde todos los ángulos posibles, ¿no? Por ejemplo, empecé haciendo una historia sobre
sobre el mercado central de Zaragoza, sobre el tranvía. Para hacer la historia del tranvía me hice 4 veces el trayecto del tranvía, que son más de 50 kilómetros, para, evidentemente, descubrir que apenas estaba subiendo gente en el tranvía, y hice una historia sobre el tranvía, una historia sobre el mercado. Después acudí muy al principio, supe que había un brote de COVID-19 muy fuerte en un centro, el centro de la organización ATADES, que se dedica a ayudar trabaja con personas con discapacidad intelectual. Pedí permiso para entrar en el centro, les dije que yo solamente escribiría sobre ellos si me dejaban entrar en el centro. Me abrieron las puertas y pude ver con claridad lo que estaba pasando, ¿no? En aquel momento había 5 personas con COVID-19 ya censados dentro del centro, y había unas 32 personas que había sospechas en un centro en el que había 400 y pico mujeres y hombres con discapacidad intelectual, con los que son muy difícil mantener la distancia social, ¿no? No están acostumbrados, ¿no? Me dieron la libertad para visitar todo el centro, y, por ejemplo, esta fotografía, que en su momento me pidieron que no identificara a este joven como una persona infectada de COVID, pero bueno, ya hoy día lo puedo hacer porque, además, entre otras cosas, se salvó. Aquí murieron 5 o 6 personas de COVID, la mayor parte de ellos con patologías previas y con edades avanzadas. Para un síndrome de Down, 70 años ya es una edad muy avanzada. Y este chaval, por ejemplo, estaba en una zona junto con otros 5 más, estaban aislados con COVID-19, y en este momento el director, Agustín, pues está saludando a uno de los muchachos, ¿no? Esto era el centro. En este centro se organizaron los médicos, las doctoras y las enfermeras, para controlar todos los casos de COVID. Los iban aislando en 2 zonas. La verdad es que lo hicieron muy bien, porque desde el principio aislaron 2 zonas para tener a los sospechosos y a los de COVID. Y, bueno, las enfermeras, bueno, esto es uno de los problemas gravísimos que ha habido en todos los centros, residencias, hospitales, la falta de material médico. Por mucho que las autoridades del Estado español, las autoridades de las comunidades autónomas, ya igual que sean del PP que del PSOE, en Aragón está el PSOE, en Madrid está el PP, en Cataluña el Convergencia, lo que queda de ella, y en País Vasco el PNV, por poner 4 comunidades con 4 gobiernos distintos, realmente no había ningún tipo de digamos, las reservas de material sanitario eran realmente un escándalo de las malos que eran, ¿no? Estas personas, por ejemplo, en este centro, todo lo que habían recibido del gobierno de Aragón era vergonzoso. Consiguieron recibir caretas y mascarillas gracias a gestiones que hizo las personas de la residencia Sonsoles, que es de este grupo ATADES, que consiguieron todo esto. Pero este era todavía como trabajaban con gente que tenía... aquí en estos momentos, en esta fotografía, son COVIDs. Aquí eran sospechosos, pero al día siguiente me confirmaron que de las 32 personas que había en la zona de sospechosos, 18 tenían COVID-19, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de que todas estas personas ya estuvieran infectadas, pues, eran muy elevadas, ¿no? Aquí entré en una residencia en Épila, una residencia donde había 12 monjas guatemaltecas. Como conozco muy bien Guatemala, pues conseguí que la directora me dejara entrar, y al principio solamente para hablar con ella. Después me encontré con unos voluntarios, porque el personal sanitario estaba diezmado, y una serie de voluntarios consiguieron, con EPIs que habían conseguido ellos mismos, porque, insisto, las autoridades no entregaron nada de nada. Yo conozco centros de salud donde solamente había centros de salud con 70 trabajadores, y que además tenían, digamos, influencia sobre una zona donde había decenas de residencias con más de 3.000 beneficiarios de esta residencia, donde había 2 EPI del 2014. Por ejemplo, el centro de atención primaria de la Jota en Zaragoza tenía 2 EPI de 2014 que estaban caducados. La jefa de enfermería me enseñó las batas que se habían hecho con plásticos. La fotografié y le dije, no lo voy a publicar porque no quiero que te echen del trabajo, ¿no? Porque realmente las autoridades han intentado por todo el tiempo. Incluso hoy mismo he escuchado al presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón decir que ellos habían hecho un esfuerzo impresionante, cuando en 2 juzgados, uno de Teruel y otro de Huesca, han condenado al gobierno de Aragón por no prestar
digamos, el material necesario a los sanitarios y a la gente de la residencia. Entonces, Después una, dime. una vez más, la realidad que nos cuentan a la realidad que tú has visto y has vivido y has reflejado dista mucho. Bueno, evidentemente las autoridades de este país, centrales, autonómicas y locales, han intentado desde el primer minuto maquillar el impacto letal de la pandemia. De hecho, todavía no sabemos los datos exactos de los muertos. Posiblemente el número va a superar con creces los 40.000. Pero además es un poco como de niño, ¿no? Es infantil actuar de esta manera porque tarde o temprano se van a saber las cosas, ¿no? Y es que han intentado por todos los medios evitar que los ciudadanos españoles supieran el impacto que tenía este virus, ¿no? Letal. Y no se trataba de no dignificar a las personas. El otro día la consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón me criticó duramente en una entrega de premios, porque yo critiqué duramente a las autoridades, que ellos han intentado dignificar a las víctimas. Yo le dije después, en privado, en mi vida he maltratado a una persona y he trabajado en altas zonas de conflicto donde la gente se me moría delante de mi cámara, como ha ocurrido en la residencia de Aragón, ¿no? Digo, no se trataba de no dignificar a las víctimas, no saqué ese tema porque nosotros, los fotógrafos y periodistas que trabajamos en contacto con el sufrimiento, intentamos siempre dignificar a las víctimas. Se trata de haber maquillado lo que ha ocurrido y de haber engañado a la opinión pública. Que la opinión pública también se ha conformado con aplaudir y poco más. Con lo cual ahora mismo estamos ante un problema gravísimo, ¿no? Que los más jóvenes, la gente entre 18 y 40 años, como además no han sufrido la pandemia, porque la mayor parte de los fallecidos han sido gente de mayor edad, gente muy anciana, pues se están tomando a broma el desconfinamiento. Y esto es peligrosísimo, porque ellos quizás se infecten, pero no mueran, pero pueden infectar a personas más mayores. Y esto ha ocurrido porque no han visto en realidad qué ha sido esta pandemia. No conozco ningún lugar del mundo donde yo he trabajado en muchas zonas de alto conflicto, donde los ancianos, los residentes, las personas que han muerto en hospitales, salvo con el acompañamiento de los médicos, que evidentemente le han dado un acompañamiento hasta el último segundo, hasta el último suspiro, hayan sido tan abandonados y hayan muerto tan en soledad como han muerto en España. Yo he visto morir gente en Sudán, he visto morir gente en Sudán de hambre, en Ruanda o en Angola o en Mozambique o en Liberia o en Sierra Leona de cólera y siempre estaban acompañados de sus seres queridos, morían en brazos de sus seres queridos. Además, si algo te caracteriza también en tu trabajo, Gervasio, es que tú siempre estás muy cerca, muy próximo a las víctimas de todos estos conflictos que has ido viviendo. Tu trabajo empezó hace 40 años, hiciste un primer viaje financiado por ti, con un trabajo en un chiringuito, ¿no? El chiringuito de Fini en la playa de los Milagros, que me parece un nombre muy adecuado además, porque fue como un milagro, ¿no? Todo tu transcurrir. Creo que te fuiste a América Latina y allí fue donde empezaste a ser más consciente de la realidad que nos rodea. Empezaste con la fotografía en color, porque estoy viendo que estas fotografías que nos muestras son en color, pero algo pasó también que te hizo que te cambiaras a la fotografía en blanco y negro. ¿Cómo se produjo ese cambio en ti? Bueno, imagínate, ayer le dije a tu director, a Javier Ergueta, bueno, le felicité porque ya se sabe a qué embajada va a ir, y le dije, querido Javier, en 1980, en septiembre, o sea, va a hacer pronto 40 años, hice mi primer viaje a un país extranjero y llegué a la Turquía en la que acababa de darse un golpe de Estado. Yo tenía entonces 21 años recién cumplidos y gracias a que trabajaba de camarero, había empezado a estudiar en la universidad, había acabado primero de bachiller de periodismo, iba a empezar segundo y antes de empezar segundo, después de acabar de trabajar durante 3 meses en la playa del Milagro, en el bar Fina de la playa del Milagro en Tarragona, donde trabajé 17 veranos de mi vida, desde los 15 hasta los 31 años, me fui a Turquía con 2 amigos. La verdad es que los engañé a mis amigos porque después de darse el golpe de Estado, mis amigos querían suspender el viaje y yo le dije que había llamado a la embajada de Turquía, cosa que no fue verdad, para asegurarme de que no pasaba absolutamente nada en Turquía. Y cuando llegamos a Estambul nos encontramos con el estado de sitio, con toque de queda, en un viaje, en un tránsito nocturno que hicimos desde el aeropuerto hasta la capital. Los soldados nos paraban con los carros de combate, las calas tiznadas de negro, entraban en los autobuses,
nos cacheaban, nos pedían la documentación. Bueno, fue bastante curiosísimo, ¿no? Pobre 40, amigo. 40 años después, pues todavía sigo en pie, trabajando siempre lo más cercano posible a los lugares donde ocurren los hechos. No entiendo, sinceramente, cómo los periodistas pueden hacer periodismo casero. ¿Cómo es posible que tú, por muy bien que transmitas y tengas cerca de tu lugar de vida algo que pasa tan tremendo, no quieras ir a verlo? O sea, yo todo lo quiero ver siempre con mis propios ojos y he batallado en esta vida para poder ver con mis propios ojos. Pero, insisto, siempre intentando tratar a la gente con la dignidad que se merece. Y aquí, por ejemplo, estoy poniendo unas fotografías de personas, algunas de ellas, por ejemplo, esta señora murió horas después de que yo tomara esta fotografía. Yo tengo fotografía de esta mujer en la que se ve el rostro, pero en la selección que hice para publicarla no quise mostrar rostros porque sabía claramente que sus seres queridos no habían podido despedirse de ella. Pongo un ejemplo, esta mujer murió un martes, o sea, yo la fotografié un martes y murió esa madrugada del martes al miércoles. Y el domingo publiqué esta fotografía. El coordinador de esta residencia me contó el protocolo de los servicios funerarios. Llegaron a la pie de esta cama con el ataúd, la colocaron dentro del ataúd, lo desinfectaron, lo cerraron y lo sellaron todo en un minuto. Este fue la despedida de esta mujer. Tengo otros rostros de personas y ahora lo que estoy haciendo es, voy a hablar con esta semana o la semana que viene con las residencias para plantear la posibilidad de que ellos hablen con los familiares y si quieren las fotografías últimas de sus seres queridos, yo se las voy a mandar muy gustosamente, ¿no? Y estas son las dos fotografías últimas con las que yo he hecho una especie de audiovisual de 21 fotografías en las que un grupo musical fantástico, B Vocal, han hecho una a capela, han hecho una canción de la Aleluya de Leonard Cohen para hacer una campaña de recaudación de donaciones para ayudar a 3 hospitales, entre ellos el Clínico de Zaragoza, La Paz en Madrid y el Clínico de Barcelona. Y estas eran dos fotografías de 2 personas con COVID. Voy a poner un ejemplo. Yo fui uno de los primeros que entró en un tanatorio, seguramente en España. De hecho, fui el primero que entré en el tanatorio de Zaragoza. Y insisto, seguramente en España. Y el gerente del hospital, del tanatorio, me enseñó una sala donde habían 30 ataúdes con los cuerpos. Yo le pregunté primero, ¿son COVID-19? Me dijo, no. El COVID-19 lo tenemos ya preparado para incinerar y enterrar las primeras horas del día y después van a ir los demás que han muerto por otras enfermedades. Es posible que haya uno de COVID, pero no se ha hecho ninguna prueba, con lo cual no hay COVID. Y yo no hice la fotografía. Le dije, no. Además, me acuerdo que me preguntó, ¿no vas a hacer fotografía? Digo, no, no me interesa. Si no es COVID, no me interesa. Prefería hacer estas fotografías que sí que eran de COVID-19, porque aunque las autoridades políticas de nuestro país se crean que los fotógrafos somos unos cuervos salvajes que nos dedicamos a tirarnos o a rapiñar sobre el dolor ajeno, eso, con todos mis respetos, yo les digo que es mentira, que la mayor parte de la gente con la que yo trabajo tienen respeto siempre a las personas a las que fotografían, intentamos siempre dignificar el dolor, incluso intentamos dignificar la muerte. Me fastidia que estas personas se crean que pueden darnos lecciones cuando en realidad han hecho un flaco favor a la sociedad ocultando lo que ocurría y además, entre otras cosas, y los tribunales lo van a decir pronto, haciendo mal su trabajo. Yeah. Además, esa dignidad que tú le das a la víctima o al fallecido se transmite de una forma muy clara en tus imágenes. Gervasio, hay una parte muy sensible en todas ellas. 1984, América Latina, Guerra del Golfo, los Balcanes, hasta el año 99, 95-07, Las Vidas Minadas, un grandísimo proyecto que recorriste 7 países. Bueno, en el que estoy trabajando todavía. Estás trabajando todavía, efectivamente, Sí, porque tus de proyectos hecho, siguen y siguen y están ahí no, como... de hecho lo voy a presentar en el 2022 si no pasa nada, porque ahora mismo estoy trabajando voy a presentar Vidas Minadas 25 años, con los mismos protagonistas. Imagínate tú, con niños que conocí justo cuando fueron... Además tienen nombre propio, ¿no? Todos ellos. Sí, Forman pues... parte de tu familia casi. Mónica Paola, Adisi, Sofía, ¿no? Algunos de ellos. Voy a ver si consigo abrir las fotografías,
porque soy un poco desastre para estas cosas, y mientras que hablamos puedo hablar de este proyecto, porque además pronto va a aparecer, ¿no? O sea, pronto vamos a estar hablando de este tema. Porque en el Aquí, 2022 son los 25 años, ¿no? De sí, tu los 25 años de este proyecto proyecto. que empecé, pues mira, hablando por ejemplo, de Addis Esmaili, Smile. lo fotografié de esta manera en el año 96. Acaba de finalizar la guerra de Bosnia hace 3 meses, y 3 meses justo después de acabar la guerra, pues él manipuló una mina y yo lo encontré en el hospital al día siguiente entre la vida y la muerte, ¿no? Aquí lo vemos con su mamá. A pesar de que tenía 13 años, ya era un veterano de guerra. Había empezado con 9 años la guerra de Bosnia, con sus 9 años. Su padre había muerto en la guerra, y aquí él, cuando había acabado la guerra, que no había sufrido ni un rasguño, una mina casi lo mata, ¿no? Esto es una ¿Puedes fotografía. enviar pantalla, Gervasio? Que se vea la Sí, foto en grande, por favor. sí. Estas son las fotografías que yo tomé en su momento. Esos son meses después, cuando salí del hospital. Aquí lo fotografié en la biblioteca de Sarajevo. Quería ver. No está ampliada la pantalla, Gervasio. Ah, ¿no? Pues No, se ven entonces, las imágenes en pequeñito. eh, vaya mía, pues no sé cómo lo puedo hacer. Espérate un momentito. A ver, ¿ahora? ¿No Ahora, están? ¿Ahora ahora, sí? ahí lo tenemos, sí, gracias. Vale. Bueno, pues son fotografías que, como decía, yo fui fotografiando durante muchos años. Esto fue en el año 96. Algunas de aquí son del 97. 97. Esto ya es más tarde, en el 2002. Esto es en el 2002. En el 2002, con su abuela, en unas operaciones de cirugía estética en Barcelona. Y aquí vemos, y a ver si consigo, cómo lo hago aquí. Aquí vemos, ay, papá, que me estoy liando. Aquí algunas fotografías de más tarde, son del 2000, del 2007, el mismo chico, Addis, Amplíala otra vez, pero Gervasio, que se es ve que la he pequeñito. ampliado ya, ¿eh? A ver, ¿ahora? No, Pues no sé por qué. Estás compartiendo, deja de compartir, comparte pantalla, comparto pantalla. ¿Y ahora? ahora. Vale. Bueno, aquí lo vemos a Addis 2007. Esto es jugando con la camiseta del Barça. La casa de sus padres, donde de sus abuelos, su abuelo está desaparecido. Pues un poco sus vicios, el tabaco, el teléfono y el coche. Y esta era su novia, y luego su esposa, y al final ha sido la persona que que está con él desde el año 2007, 2006, que se conocieron, ¿no? La que le Esto formó, reconstruyó el esto alma. esto formó parte de mi trabajo que hice perdón, en el 2007. Y ahora si consigo tirar para atrás esto, perdón un momentito. Ay, me lío con todas estas cosas. Voy a buscar las fotografías y la gente puede ver, las personas que están aquí, ver un poco la historia de voy a dar un poquito de vuelta, pero bueno, así es la vida de todo esto. Voy a buscar las fotos que he hecho recientemente sobre Addis, para que vean las personas. Pues aquí vemos. ¿Está abierto? No. No. Ay, es que no sé por qué. ¿Qué hago que no? Haces algo que la amplía. Sí, pero no entiendo por Pero qué. se ha A ido. ver, ahora, vamos a ver si ahora sube. Ahora. Pues aquí vemos, por ejemplo, su chica. Esto es en el 2000. Como decía, yo lo conocí en el 96, 97 lo fotografié en el 2002, 2004, 2005, 2006, 2007. Esto es en el 2013, el día antes de que diera luz, Ujú, su ujú. hijo, su primer hijo, ahora tiene dos. Esto Ah, sí. ya tiene 7 años, este chiquillo.
Bueno, un poco es esto lo que estoy preparando. Ahora, hasta aquí se puede ver un poco estas fotografías, aunque nunca se ha publicado ningún libro, pero lo que he hecho desde entonces hasta ahora, pues habrá que esperar al 2022 para verlo, ¿no? Bueno, es un poco la idea de estos proyectos, son muy importantes. Como no sé si sabrás, que también está haciendo ahora mismo un documental en Sarajevo, en el que he buscado a los protagonistas infantiles de mis fotografías tomadas durante la guerra de Bosnia y qué ha pasado con ellos 25 años después. Quiero que sepa la audiencia que Gervasio, ¿es el documental que te financia Europa Creativa Media? Claro, pero Ah, eso lo financian sí. varias televisiones y tal, pero quiero Era deciros, de Casa Mediterráneo, me comentaste, ¿no? quiero decir claramente que la primera, digamos, ayuda que se recibió este documental la decidió el director de la Casa del Mediterráneo y gracias a ese dinero que aportó pudimos hacer un primer viaje a Sarajevo en el 2018. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a la Casa del Mediterráneo por haber hecho ese esfuerzo de ayudarme. Después todo ha ido más fácil, pero al principio, lo difícil es conseguir la primera piedra, ¿no? Para hacer un proyecto, ¿no? Pero va a ser muy bonito porque en vez de que hablen los políticos y los diplomáticos, a los que evidentemente a algunos como Javier Hergueta le tengo un gran respeto, pero a otros simplemente les tengo, pues quiero utilizar una palabra diplomática, no les tengo respeto, por no llamarlos de otra manera. O sea, en la guerra de Bosnia, en la guerra balcánica, hubo diplomáticos europeos, incluidos españoles, diplomáticos famosos, incluidos españoles, diplomáticos que eran ministros de Asuntos Exteriores, incluidos españoles, diplomáticos que llegaron a ser secretarios generales de la OTAN, incluidos españoles, para que todo el mundo sepa, estoy hablando de Javier Solana, ¿no? Que dieron y tuvieron un comportamiento vergonzoso junto con franceses, británicos, alemanes, y fueron incapaces de parar los pies a los radicales serbios que estaban convirtiendo Balcanes en un matadero, y muy especialmente durante la guerra de Bosnia. Es absolutamente inaceptable que Bosnia y Sarajevo sufrieran 3 años y medio de bloqueo ante la pasividad, el cinismo y la hipocresía de toda la comunidad europea, incluida la población, que jamás se manifestó para parar los pies o para obligar a intervenir a los gobiernos. Y algunos diplomáticos europeos, como los que he nombrado hace poco, y también, evidentemente, las cabezas pensantes de los países más importantes de Europa, dieron una gran lección, insisto, de cinismo y de hipocresía. Entonces, bueno, para evitar que hablen ellos, quiero que hablen los protagonistas. Quiero que los chavales, los niños que sufrieron la guerra entre sus 5 y sus 12, 13, 14, 15 años, nos cuenten 25 años después. Algunos tienen 31, 32, otros tienen 40. ¿Qué significó aquella guerra para ellos? Y si las heridas de aquella guerra se han superado. Y si los puentes de convivencia entre las comunidades se han vuelto a construir. Y por desgracia vamos a ver que el resultado es bastante menos apasionante y menos bello de lo que me gustaría a mí, ¿no? Una de las cosas que también dice Servasio es que además una forma de matar es una forma de cortar los puentes de la cultura, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando los matarifes empiezan a matar, lo primero que hacen es destruir los puentes de convivencia, los puentes culturales. Por eso destruyeron la biblioteca de Sarajevo en 1992, ¿no? Porque en esos momentos en Sarajevo era un lugar donde verdaderamente se estaba viviendo una guerra brutal. Espérate a ver si consigo tirar para atrás todo esto. Que no hay una manera de que me aclare con esto. Lo siento mucho, que soy un poco desastre para estas cosas. Aquí está, sí. Bueno, es que mientras que hablo voy a pasar las fotografías de Sarajevo y así podemos ir un poco hablando de temas, ¿no? La fotografía de la biblioteca de Sarajevo fue una de tus fotos icónicas, un poco al azar, ¿no? Creo recordar. Sí, ¿se ven grandes? No, todavía no. Joder, con perdón. No sé qué hago, que no sé por qué razón estas cosas no funcionan. A la primera no funciona, a la segunda sí, verás cómo sí. Ahora sí. Ahora. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Bueno, aquí tenemos un poco el trabajo que yo hice en Sarajevo entre el año 92 y el año 95, ¿no?
94 mejor dicho. Algunas fotografías del principio, tomadas muy al principio del conflicto, soldados llorando, jóvenes acatados por francotiradores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí intenté hacer un salto cualitativo en mi forma de enfocar la guerra. Hasta ese momento. ¿Cambia tu forma de tomar las imágenes desde tus inicios? O sea, ¿cómo vas transformándote o transformando tu forma de tomar la imagen? Bueno, pues yo trabajaba en blanco, en color siempre y fotografiaba lo más evidente de la guerra, ¿no? Que eran los muertos, los heridos, los hospitales, los bombardeos, los entierros, ¿no? Y a partir del momento en que empecé a utilizar blanco y negro, seguía haciendo color y evidentemente cuando había muertos lo fotografiaba, pero también utilizaba el blanco y negro para hacer otro tipo de, digamos, de reflexión o de documentación o cómo documentar una tragedia, ¿no? Me centré más en la vida sobre la muerte, ¿no? Como si, casi como una declaración de principios, siempre la vida antes que la muerte, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas fotografías duras también, hemos visto algún muerto, pero hay muy pocos, ¿no? Al final, después de mostrar entierros y mostrar algunas escenas de vida cotidiana, ya me fui centrando, bueno, aquí hay una foto muy dura de una niña, un bebé que murió al día siguiente, me he ido centrando un poco en imágenes más de vida cotidiana, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Bueno, voy a contar una cosa que creo que es importante antes de pasar a esta fotografía. Esto es un retrato de un asesino. Y con esto quiero decir que nadie está vacunado contra la violencia en la guerra. Creer que nosotros no haríamos determinadas cosas en la guerra es una reflexión de principiante. Aún más, yo ya les advierto a las personas que escuchen esta charla que he conocido muy pocas personas que prefieran morir antes que matar. La inmensa mayoría de la gente con la que me he topado la guerra prefiere matar antes que morir. Y hay personas que en la vida cotidiana son normales y corrientes, pacíficos, más grises que lo más gris, personas del montón, personas que jamás han hecho nada remarcable, pero tampoco han hecho nada condenable, personas que hacen su trabajo, personas que son buenos hijos, buenos esposos, buenos trabajadores, buenos compañeros, buenos estudiantes. Estoy hablando, por ejemplo, de Borislav, que es el chico este que tenemos aquí enfrente con 22 años, que fue condenado a muerte. Luego se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua y 20 años después salió libre. Y se le condenó a muerte porque había violado y asesinado a más de 16 mujeres y niñas en apenas 6 o 7 meses del conflicto. El fiscal consiguió formalizar la acusación con los testimonios de alguna sobreviviente y la defensa aportó pruebas de familiares, de amigos que aseguraban que este chico, antes de la guerra, era incapaz de matar a una mosca. Entonces la pregunta que me hago es qué hace que un ser humano se convierta en un asesino patológico, asesino en serie, con la guerra. Cuando todo se desmorona, los seres humanos nos convertimos en alimañas. Y es muy difícil, insisto, encontrar gente que prefiera enfrentarse a la turba y enfrentarse a la gente que mata. Es muy fácil decirlo cuando estamos cómodamente en nuestras casas y la guerra a miles de kilómetros. Pero cuando ocurren cosas como las que ocurrieron en los Balcanes, donde antes de las guerras Yugoslavia era un país que estaba incluso más adelantado económicamente que España, o que podía hacer el tránsito hacia el capitalismo mucho más rápidamente que España, porque los balcánicos estaban más cerca de Alemania, porque los balcánicos hablan mucho mejor idiomas que nosotros, porque los balcánicos además son más capaces de trabajar a destajo que nosotros, porque los balcánicos son más altos que nosotros, porque los balcánicos son más guapos y hablan mejor idiomas que nosotros. Por todas estas razones, y por supuesto los balcánicos nos ganaban en todos los deportes colectivos, en baloncesto, en fútbol, en balonmano. Por todas esas razones, estaban mejor preparados que nosotros para hacer el tránsito hacia el capitalismo, desde el comunismo a la yugoslava, y de repente todo saltó en 1000 pedazos y en una década hubo 5 guerras
con centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de mujeres y niñas violadas, y todavía hoy día, 25 años después del fin de la guerra de Bosnia, o 20 años después del fin de la guerra en Kosovo, tenemos presente en la vida cotidiana de estas personas la violencia de aquellas guerras. Entonces, bueno, yo lo que hice fue documentar un poco la historia de la tragedia de Sarajevo. Era bastante peligroso trabajar en Sarajevo porque las bombas caían a cualquier hora del día, pero también por otra parte se podía entrar, se podía salir con muchas dificultades, con muchos problemas. Era jugártela, o sea, entrar en Sarajevo, si no llevabas un coche blindado, te la jugabas con total seguridad, pero luego también podías hacer este tipo de imágenes que mostraba un poco la cotidianidad y la lucha por la supervivencia y el heroísmo y la dignidad de las personas que sufren los bombardeos salvajes. Por También, poner un ejemplo, dime. también cuentas en algún momento que notaste un cambio importante en el acogimiento de estas personas y al principio recibían de una manera porque estaban esperanzados, porque veían un poco de luz y al final acabaron hastiados y la relación con quien iba ya fue totalmente diferente. Bueno, lo que pasa siempre en este tipo de conflictos es que al principio las personas que sufren o que son los, digamos, las víctimas, y en este caso la gente que estaba dentro de Sarajevo eran las víctimas, porque los que bombardeaban tenían totalmente rodeada la ciudad y dentro de la ciudad había incluso serbios, o sea, hubo serbios que no se quisieron marchar de la Sarajevo cosmopolita y estuvieron al lado de sus compañeros, de sus vecinos musulmanes, muchos musulmanes que eran ateos en realidad, eran tan musulmanes como nosotros católicos, en los que puede haber gente muy religiosa o gente que va solamente a la iglesia a la boda o al entierro de alguien y poco más, ¿no? O que no van a la iglesia, pero que están bautizados y han hecho la comunión, pero que son ateos, ¿no? Pues un poco lo mismo pasaba en Yugoslavia, también había judíos, había católicos y había ortodoxos que se quedaron dentro de la ciudad y que prefirieron vivir el cerco de Sarajevo que irse al otro lado, ¿no? Entonces, estas eran las víctimas. Las víctimas normalmente, pues es fácil aliarse con las víctimas, porque las víctimas necesitan que alguien diga, yo lo he visto, yo lo vi, como el famoso desastre de la guerra de Goya, yo lo vi. A pesar de todo, Goya necesitó 50 años ya muerto para que los desastres de la guerra se vieron, ¿no? Yo lo vi, los ciudadanos nos decían verlo y contarlo, fotografiarlo y contarlo. Por eso podíamos trabajar en los entierros, podíamos trabajar en las morgues, podíamos trabajar en los hospitales y hacer imágenes muy duras, ¿no? Yo tengo imágenes muy duras del cerco de Sarajevo. Aquí no las he incluido porque era un libro que yo publiqué cuando ya llevaba la ciudad casi 3 años bloqueada y quería dar otra idea de lo que era el cerco de Sarajevo, ¿no? Más sobre la cotidianidad, sobre la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esa es alguna de las fotografías en las que yo he buscado a los protagonistas. No voy a contar nada más porque quiero que esperar hasta noviembre, diciembre cuando se inaugure este documental, pero algún día espero ir a la Casa de Mediterráneo a Y presentarlo. creo que además en esta imagen había un bombardeo alrededor o algo así, ¿no? Siempre había bombardeos alrededor, siempre había... Estaban como por encima, como ingrávidos, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, los niños tienen Realidad. sí, tienen una relación con la guerra muy curiosa. Al principio, pues ellos hacían su vida y era muy lógico que siguieran jugando y a veces incluso lo tenías que llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hice esta fotografía, por contar una historia, he encontrado a esta persona y a esta, también a esta, aunque él no ha querido participar en el documental, pero esta persona y esta persona sí que van a participar en el documental. Y por ejemplo, cuando hice esta fotografía, yo tenía dos preocupaciones en ese momento. La primera, que no me cayese encima una bomba, porque estaban disparando muy cerca. Yo estaba escuchando disparos de francotiradores y estaban disparando morteros también. Y evidentemente todos estos impactos que se ven aquí son de morteros, no de ese día, sino de otros días. Y segundo, mi otra preocupación seria era que los niños, los jóvenes, me he enterado hasta Navidades que tenía 15 años, no me vieran, porque los niños son los número uno en el mundo en destrozar imágenes. Buenas historias. Porque si me hubieran visto, hubieran empezado a hacer tonterías con los dedos, a levantarlo, la señal de la victoria, se hubiera acabado la atmósfera tan potente que hay en esta imagen, ¿no? Con lo cual yo estaba preocupado por dos cosas. Una, que no me cayese una bomba encima y otra, que los niños no me vieran, al menos hasta que no hiciera las fotos que quería hacer, ¿no?
Y una vez que hice la foto, luego hablé con ellos y les pregunté, ¿no tenéis miedo de jugar? Y me dijeron, no, aquí no nos pasa nada. Digo, ¿cómo que no pasa aquí nada? No, eso está muy, muy protegido. Digo, sí, mira, si está protegido que están todas las paredes llenas de metralla, ¿no? Bueno, de cuando en cuando cae algún proyectil, pero nunca de día, decían, ¿no? Nunca en horas de luz, decían ellos, ¿no? Bueno, aquí esos chicos también los he encontrado, algunos de ellos. Bueno, son todas las imágenes que fui tomando. Y aquí está la biblioteca de Sarajevo, que es una fotografía pues muy épica, una fotografía que tiene mucha importancia en mi vida profesional, porque todo el mundo fotografió este lugar, pero yo tuve la suerte de fotografiar este lugar con el haz de luz, que le da una atmósfera absolutamente inolvidable, ¿no? Y de una forma totalmente casual, ¿no, Gervasio? Creo que te fuiste como... Sí. Bueno, había habido un incidente 2 semanas antes. Yo iba con Alfonso Armada, un periodista del País, íbamos juntos por el centro de Bosnia, cuando estábamos a punto de dejar, de abandonar el coche delante de la casa en la que estábamos viviendo en el centro de Bosnia, y cuando dos personas, dos chicos muy jóvenes, no sé, bueno, a mí me colocó el fusil en el cuello, me dijo, o me das la llave del coche, te pego un tiro, ¿no? Y a Alfonso lo mismo. Entonces yo le di la llave del coche y no conseguí sacar mis cámaras que se habían quedado dentro. Sí que saqué el chaleco antibalas porque lo estaba sacando en ese momento y fue lo único que salvé del coche. 5 días después conseguimos localizar el coche. En el coche parte de mis cámaras habían desaparecido y mi fotómetro manual, que yo lo utilizaba para medir la luz, estaba roto. Con lo cual, cuando llegué aquí 2 semanas después, no pude medir la luz. Al no medir la luz, me di cuenta de que estaba haciendo una mala exposición, y una vez que hice las fotografías normales y corrientes, porque no estaba este haz de luz, y al salir fuera me di cuenta de que había hecho una mala exposición, regresé corriendo porque tenía bastante prisa y de repente me encontré con el haz de luz. De hecho, digo irónicamente que estoy buscando a los 2 muchachos que me asaltaron para darles una compensación económica, porque gracias a que me asaltaron y pude hacer este fotón que me ha dado muchas alegrías económicas en esta vida, ¿no? Está en algún museo, ¿no? Creo saber. Sí, hay muchas colecciones. De hecho, casi siempre que me piden alguna fotografía de mi trabajo, pues acaba siendo una de las seleccionadas, ¿no? Bueno, aquí vamos viendo un poco el trabajo para acabarlo. Y bueno, esta es una fotografía que para mí resumía todo. Para mí, insisto, el comportamiento de la Comunidad Europea fue vergonzoso, e incluyo la población civil, incapaces de manifestarse por el dolor ajeno, salvo cuando son instrumentalizados por los políticos, de igual cual sea su color. Y en este caso, esta foto era una foto que de alguna forma resumía todo, ¿no? Vemos la avenida de los francotiradores. Por aquí era muy peligroso para pasar. Estos dos señores me sorprendieron mucho que fueran por aquí. Yo los acompañé hasta esta esquina. De aquí ya no pasé porque sabía que aquí había francotiradores y los podían disparar. Se había decretado un alto el fuego después de una matanza en un mercado, y ellos iban andando. Cuando llegaron aquí les grité, no sigan, sniper, sniper. Ellos giraron, me dijeron, no nos importa, y siguieron andando, ¿no? Este era el Hotel Holiday Inn, donde los periodistas extranjeros se vivían. La parte frontal estaba destruida, no se podía vivir las habitaciones. Y esto era extremadamente peligroso, porque cuando salías del hotel o en el mismo hotel te podían bombardear en cualquier momento. Y bueno, esta es una fotografía que resume un poco todo lo que fue aquel desastre, ¿no? El frío, la destrucción, el hielo, la nieve, la avenida, el vacío absoluto, este gris permanente que había en Sarajevo durante la guerra, que Sarajevo es una ciudad balcánica donde en una misma mañana puede hacer sol y luego llover y hacer mucho frío, o sea, y ahí se quedó un poco esta imagen, como también una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? Maravillosa. Y luego, bueno, luego coloqué esta fotografía como última, porque los bosnios siguen acordándose de Tito. Sí, fue un dictador, pero ante la dictadura de Tito no hubo guerra, no hubo hambre, no hubo muertos, aunque evidentemente Tito fue un dictador sangriento, ¿no? Y aquí de repente estaba un día con Susan Sontag y con Juan Goytisolo. Susan Sontag estaba en Sarajevo intentando llevar al teatro bosnio la obra famosa de Becker, Esperando a Godot, y Juan había ido a hacer unos reportajes que luego se publicaron con mis fotografías para una docena de periódicos del mundo, de todo el mundo, incluido El País. Y yo estaba escuchándolos, me giré, vi la foto de Tito, vi
uniforme militar, que era de una compañía de teatro, y tomé esta imagen que al final la coloqué como la última imagen de mi libro, de mi trabajo. Uh-huh. Por poner otra fotografía, mientras que me vas preguntando, voy a poner unas fotografías. Iba como a enlazarlo ahora por tu compromiso con la sociedad civil con tu otra gran serie de narrativa fotográfica que son Los desaparecidos. Sí, pero quiero poner antes que nada, muy rápidamente, algunas imágenes en color para que la gente vea la diferencia entre fotografiar en color y fotografiar en blanco y negro, ¿no? Aquí está. No, esta no es. Estas son mis fotografías. ¿Se ven ahora en grande? No. No. Es que siempre pasa igual, no sé por qué. Espera un momentito. Ay, Dios mío. Ahora verás como sí. Verás, ahora sí. Ahora. Alucinante. Bueno, estas son fotografías mías hechas en color. Esto es la guerra de Croacia del 91. Muy rápido. Esto es la guerra de Bosnia en color. Por ejemplo, estas fotografías las tomé esta misma semana. Hoy es 26 de junio, pues el lunes de esta semana, porque justamente hace 28 años el calendario fue igual que el de ahora. O sea, el lunes, pues 26, 25, 24, 22 de junio, tomé esta fotografía del año 92. Esta granada que cae aquí, que todavía se está viendo cómo sube el polvo que ha levantado, estuvo a punto de matarnos a nosotros. Y veo un compañero también sí, atrás. Santiago Lyon, que era mi compañero con el que yo entré en Sarajevo. Estábamos juntos. Bueno, yo fui al suelo con la onda expansiva, me levanté y estaba esta persona muerta, estaba este muerto y aquí había otros 2 muertos más, ¿no? Y este estaba herido con las piernas destrozadas y con una cara brutal, ¿no? Bueno, en ese momento pudimos morir porque si la onda expansiva va en nuestra dirección en vez de la dirección contraria, lo hubiéramos de hecho, muerto. has perdido grandes amigos y compañeros, Gervasio. Sí, pues algunas personas han muerto. Antes hemos visto el retrato de Nalena Escurupán, que murió con 82 días, y este es el día siguiente. El enterrador está aplanando las tumbas, donde tuvo que ser enterrada con 80 días con su tía, que fue decapitada en el mismo impacto del proyectil. Al día siguiente fue enterrada de noche para que los que estaban aquí en las colinas no mataran a la comitiva funeraria. Bueno, son imágenes en color de la guerra de Bosnia. Esto es el puente de Mostar antes de ser destruido. Los croatas, igual que hicieron los serbios en Sarajevo, bombardeando la biblioteca de Sarajevo, los radicales croatas, los croatas extremistas, destruyeron el puente otomano, que era el puente que de alguna forma daba lógica a la historia de Bosnia, ¿no? La historia de Bosnia está totalmente vinculada a la historia otomana y era un pueblo otomano de 5 siglos que fue destruido por los radicales croatas, extremistas, católicos, muy extremistas, de derechas, muy extremistas, muy radicales, que incluso tenían comportamientos que recordaban a los ustachas en la Segunda Guerra Mundial, una especie de milicia que actuó al lado de los nazis, exterminando gente sin parar, y destruyeron el puente para destruir los puentes de convivencia entre las comunidades y los puentes culturales. Uh-huh. Bueno, vamos avanzando, Gervasio, porque llevamos creo que 1 hora y que podíamos pasarnos todo el día hablando tú y yo. Vale. Voy a buscar entonces las fotografías si quieres preguntarme algo sobre desaparecidos. Estaba preguntando que tu compromiso social tu compromiso con la sociedad civil también te lleva a hacer otra gran serie con esa continuidad que es característica de tu obra, que son Los desaparecidos. Y tú dices que, bueno, que es una de las cosas más graves que pueden ocurrir dentro de una guerra. El no saber dónde están tus muertos. Ahí creo que has reflejado durante 14 años y 12 países, ¿no? Recorridos, entre ellos España. Sí, la verdad es que es un proyecto que nació en mi cabeza cuando era estudiante de periodismo. Yo con 23 años entré a formar parte de una organización que en aquel tiempo en España era muy pequeñita, se llama Amnistía Internacional. Entonces éramos 500 socios en toda España, hoy día son casi 90.000. Yo llevo pues desde el 83 en esta organización, casi 40 años,
llegué a ser el secretario de un grupo de adopción en Barcelona con 24 años. Era el que dirigía el grupo con abogados y arquitectos y médicos, que venían muchos de ellos exiliados de América Latina durante las dictaduras militares. Aprendí mucho. Estuve allí durante mis últimos 2 años universitarios, estuve trabajando con esta organización, y los desaparecidos se convirtió en un tema para mí importantísimo. De hecho, mi primer viaje a Guatemala en el 84 fue para hacer una historia sobre desaparecidos, que luego no pude hacer porque la situación era muy, muy, muy peligrosa. Bueno, aquí hay imágenes tan mezcladas, pero por ejemplo, estas son imágenes tomadas a 100 kilómetros de mi casa. Esto es cerca de Calatayud, en una exhumación de la Guerra Civil Española. Entonces, estos eran restos de 12 personas que todavía estaban sin identificar, que iban a ser inhumados temporalmente en un cementerio, ¿no? De hecho, al final, los 12 ataúdes quedan aquí guardados hasta que 2 años después son exhumados y luego ya son enterrados en una zona distinta, ¿no? Aquí hay fotografías de todo tipo. Esto es en Chile, mujeres, mamás de desaparecidos con los objetos de sus hijos. Esta señora, por ejemplo, con este rostro tan brutal, tiene 2 camisas de su hijo, desaparecido cuando era muy joven. Mamás de desaparecidos en Chile, insisto, con los objetos de sus hijos. Esto son exhumaciones en Irak, tras la caída de Saddam Hussein. Estuve 1 mes y medio y la verdad es que hice un trabajo impresionante, porque estuve en exhumaciones donde los exhumadores eran los propios familiares, llevaban a los ataúdes y sacaban los cadáveres, y algunos los identificaban con la dentadura. Hay imágenes muy duras. Aquí estuve en una exhumación de 3.000 cuerpos, 3.000 personas ejecutadas en el mismo sitio, mujeres, hombres y niños, todos con un disparo en la cabeza. Se colocaban en bolsa. La suerte de este lugar es que muchos fueron enterrados con su documentación en el bolsillo, con lo cual se pudo identificar a mucha gente. Entonces llegaban los familiares, les daban un número de serie, buscaban el carnet que estaba siempre encima de los restos y se lo llevaban a casa como si viniesen del mercado. Este es el lugar donde ahorcaban a las personas durante el régimen de Saddam Hussein, a los condenados a muerte. La exhumación, como veis, lista de desaparecidos. Hice una historia con esta mujer que tenía 4 desaparecidos. La quinta iba a ser ella, pero como estaba embarazada, el juez le conmutó la pena de muerte por 20 años de cárcel. Y la acompañé durante 10 días hasta que conseguimos sacar a sus 4 seres queridos, entre ellos su esposo y su hermano. Ella había estado 20 años encarcelada en esta cárcel. También fuimos a visitarla. Aquí la vemos llorando en la tumba de su esposo. Aquí están sacando a su hermano. Este es su esposo. Y aquí llorando ya con los restos de su esposo en el ataúd. Esto es una fosa común donde encontraron 600 cadáveres en el Kurdistán iraquí. Pues si alguien se impresiona por las cifras, decirles que en una sola noche de 1983, Saddam Hussein y sus soldados secuestraron a 8.000 varones, entre ellos 300 niños, de una zona del Kurdistán, y solo han aparecido 600 cuerpos en una sola noche. Evidentemente lo rodearon el valle con todo lo que pudieron, con divisiones armadas, y entraron casa por casa, se llevaron a todos los varones. Hay mamás que perdieron 8 hijos. Conozco un hombre que perdió 72 miembros de su familia, porque las familias kurdas son muy, muy grandes, ¿no? Eso es un centro de detención y de exterminio en Camboya, durante la época de los Gemelos Rojos. Sorprendentemente, los Gemelos Rojos hacían lo mismo que los nazis, fotografiaban a todas las personas que luego liquidaban. Aquí solamente sobrevivieron 6 personas de entre 14.500 y 17.000 que murieron, fueron asesinadas, entre ellos 2.000 niños. Algunas de las personas eran exterminadas en el mismo sitio donde fueron enterradas. Por ejemplo, los bebés eran estrellados contra este árbol. Aquí aparecieron
madres y niños muertos. Esto es lo que ocurre cada 11 de julio en Srebrenica, en Bosnia. Como decía antes, miles de personas fueron desaparecidas y en Srebrenica, especialmente a partir del 11 de julio del 95, en una semana, entre 8.300 y 10.500 personas fueron ejecutadas y enterradas en fosas clandestinas. Se fue identificando los lugares, exhumando, y con un proyecto muy interesante se ha podido identificar hasta ahora 7.000 personas. Lo que no se ha hecho en España, de la Guerra Civil Española, se ha hecho en países como Bosnia, como Guatemala. Cada 11 de julio se hace una ceremonia impresionante. De hecho, este año iba a estar yo el 11 de julio, pero no, finalmente no puedo ir, porque son 25 años justo este año de la matanza de Srebrenica. Estos son los objetos de una chiquita que desapareció embarazada de su segundo hijo, los abalorios, sus recordatorios de boda. Los familiares se anclan entonces a los objetos, ¿no? Sí, ella siempre tiene los objetos. Este era un traje suyo, este era un traje de su esposo que también desapareció, y este fue el primer regalo que le hicieron cuando se enteraron de que estaba embarazada por segunda vez. Esto es un lugar de una amiga mía que tiene a su marido, no tenía a su marido y 4 de sus hijos desaparecidos. En el 2010 se les pudo entregar ya identificados en parte. Este era el papá de una amiga mía, muy amiga, que también desapareció. Estuvo 8 meses siendo torturado hasta que al final lo lanzaron al mar vivo. ¿Y logran en algún momento encajar esta pérdida de sus visiones sufridas para tener más? Bueno, en el caso de Viviana Díaz, él es Víctor Díaz, él fue vicesecretario del Partido Comunista y fue un alto cargo del Sindicato Unitario de Trabajadores de Chile. Cuando a él lo descubrieron, bueno, pues los servicios secretos de Pinochet fue un gran éxito. Lo tuvieron 8 meses para sacarle toda la información que querían sacarle. Y sus 3 hijos, Viviana, Victoria y Víctor, son muy amigos míos. Para que la gente se haga una idea, Víctor, su hijo, que tenía 14 años cuando su padre desapareció, acabó entrando en un grupo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que atentó contra Pinochet y estuvo a punto de matarlo. Él fue detenido, torturado salvajemente, se acabó escapando de la cárcel y todavía no ha podido volver a Chile. El asesino Pinochet murió en la cama y en cambio los que intentaron matarlo todavía no pueden volver. Su hija, Victoria, y su hija Viviana prefirieron entrar a formar parte de la Asociación de Desaparecidos y de manera pacífica lucharon por la memoria de su padre. Viviana consiguió que 70 militares implicados en el asesinato, en las torturas y asesinato de su padre, fueran juzgados en Chile. Hay un libro que se llama En busca del padre, que es brutal. Ella, Viviana, tenía 27 años cuando su padre murió, prácticamente dedicó toda su vida a hacer justicia por su padre, igual que su hermana Victoria y por extensión su hermano Víctor. Pero sobre todo Viviana estuvo al frente de la Asociación de Desaparecidos y un día en el 2010, cuando ya tenía mucha información de qué había pasado con su padre, entre otras cosas que posiblemente lo lanzaron al mar vivo, según el testimonio de uno de los asesinos, le pregunté, ¿ha valido la pena? ¿Volverías a empezar de nuevo si estuvieras en una situación parecida a dedicar 40 años de tu vida a la memoria de tu padre? Y él me dijo que había valido la pena, hacer memoria por su padre, saber qué había pasado con su padre, juzgar a los culpables, pero que no tenía muy claro si volvería a repetirlo, ¿no? Porque el daño que le había hecho mental, el impacto emocional fue tremendo, ¿no? Bueno, aquí vemos un montón de imágenes que las voy pasando un poco rápido. Lista de desaparecidos chilenas. Esto es un lugar una clínica donde se llevaba a los desaparecidos para recuperarlos, mejor dicho, no, a los detenidos para recuperarlos después de las torturas y seguir torturándolos. O sea, cuando ya estaban a punto de matarte, te dejaban descansar 15 días en esta clínica, te recuperaban para luego seguir torturándote. De aquí solamente salieron 2 personas con vida.
bueno, muchos objetos en Chile, las notas escolares, esto era un diputado comunista del Congreso Nacional, cartas suyas, ropa, 3 conceptos muy importantes en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que en España se han pisoteado, y no solamente por parte del franquismo, sino también por parte de la democracia, la cobardía de la clase política española, de la totalidad de la clase política española, totalidad con T mayúscula, incluyó al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Popular, a Izquierda Unida, al Partido Comunista, a todos los grupos minoritarios, la minoría catalana, Convergencia, Esquerra Republicana, PNV y todos los partidos minoritarios son culpables de que en España no se haya hecho un plan serio de buscar a los desaparecidos y que en el 2020 todavía sigamos buscando gente asesinada durante la Guerra Civil Española y durante la posguerra, sin que se haya hecho un banco sanguíneo. En Bosnia se ha conseguido identificar a 7.000 personas solamente de la matanza de Srebrenica gracias al banco sanguíneo que se creó a partir del año 2001-2002. Muchas mujeres en Argentina desaparecieron embarazadas, muchas de ellas tuvieron sus hijos y la mafia militar se la vendió a otras personas y ahora están apareciendo los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Estos son los lugares donde fueron torturados, forenses, cajas con restos humanos en Argentina. Bueno, he pasado un poco fotos, lugares de torturas en Argentina. Esto es la ESMA. Estos son los útiles de gente de Irak. Esto es una fosa común en Irak con restos individualizados pero no identificados. Solo 10 carnets de identidad de los 10 hijos y la esposa desaparecidos de una persona que yo conocí en el Kurdistán. La mayor tenía 17 años y el pequeño tenía 2 meses. Todos desaparecidos. Todos desaparecidos. Estos son los archivos del ADN de los familiares de las víctimas de Bosnia. Esto es una gran nave que tiene 200 metros de largo, donde están los restos de las personas exhumadas en Bosnia, que cada año se van identificando. Ese trocito que falta aquí es para hacer el ADN. El trabajo de identificación y de los forenses son en su mayoría mujeres, muchísimas mujeres. Fosas en Guatemala, indígenas mirando las cajas con los restos de sus seres queridos, acumulados por centenares en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Esto es el cuerpo de una niña de 4 años que apareció en la fosa. Entre sus pertenencias tenía este pequeño peine que llevaba en el bolsillo. Aquí encontraron 180 cuerpos carbonizados y enterrados, se pudieron identificar uno a uno y se volvieron a enterrar en el mismo sitio, y la comunidad pidió hacer una especie como de santuario para poder velar a sus muertos que estaban debajo. Y pusieron todos los nombres de todas las personas que estaban aquí. Más objetos de los familiares, ropas, libros, cartas, carnés, una exhumación de indígenas en Guatemala, mujeres y niños, todos, algunos de cortísima edad. Esto es una entrega de cuerpos identificados. Se entregaron este día 43 cuerpos, de los que 20 eran niños, y estos eran los padres, que parecen los abuelos, recibiendo los restos 28 años después. Como tú dices, el rastro siempre aún peor que la muerte, ¿no? Un desaparecido. Claro. Los indígenas guatemaltecos, quichés, siempre dicen que tienen que buscar a sus seres queridos porque en los sueños se les aparecen gritando: me tienes que encontrar, ¿no? Ellos no pueden aceptar que desaparezcan por desaparecer. Tienen que encontrarlos, identificarlos y darles un entierro digno. Este era el día de la ceremonia, 43 ataúdes colocados en la iglesia. Estas eran las mamás.
que parecen las abuelas. Insisto, aquí los restos desaparecieron en 1982, 81 y esto era una ceremonia del 2009. Luego las ceremonias mayas, hechas por sacerdotes mayas, y el transporte. Esto es una exhumación en España, en Sevilla, cerca de Sevilla, la Puebla de Cazalla. Aquí los asesinos habían tirado los cuerpos a la fosa, los habían matado a pie de fosa, lo cual los cuerpos caían de cualquier manera. Se nota mucho cuando es un entierro hecho por los asesinos o por gente que luego los ha tratado con más respeto. Como veis, aquí tienen las manos atadas a las espaldas. Lo lógico hubiera sido que hubieran quitado los nichos de aquí a las primeras de cambio, cuando empezaron a hacer esta exhumación en el 2006, pero como no lo hicieron en el 2006, ni en el 2008, ni en el 2010, lo tuvieron que hacer en el 2014. De aquí sacaron 78 cuerpos, solamente se han identificado 2, un gran desastre para las familias, por culpa de que la Junta de Andalucía, a pesar de que siempre ha sido gobernada por el PSOE en sus últimos 40 años prácticamente, jamás hizo un banco sanguíneo. Y hubo comportamientos de algunos gobernantes de la Junta de Andalucía, incluidos personas de Izquierda Unida, que daban vergüenza ajena. O sea, al final, el enemigo no solamente es los que asesinaron, los que vapulearon, los que enterraron clandestinamente los cuerpos, sino la falta de voluntad política. Quienes callan. La hipocresía Sí, de hecho, ha habido mucho más interés por recuperar los cuerpos en Colombia, en Guatemala o en Bosnia, que son 3 países con muchas dificultades económicas que en este país. Insisto, la cobardía de la totalidad de la clase política. Esto es una identificación en Colombia. Es muy impresionante porque, como veis, a cada cuerpo se le pone un número de serie y cada hueso se le coloca este número, ¿no? Para que no se pierda. Se miden los dientes. Estos son los laboratorios de ADN en Colombia. NN significa no nombre. A veces hay personas que lo que hacen es colocar en tumbas de otros flores, porque igual tienen un desaparecido y quieren tener un lugar. Es una forma de adoptar las tumbas, ¿no? Restos humanos, más restos humanos. Aquí había 610 CNNs en cada una de estas tumbas y el estúpido cura del lugar no se le ocurrió otra cosa que pintarlas todas de blanco, a pesar de que cada uno tenía el número de archivo, con lo cual ahora hay que sacar todos los cuerpos para identificarlos si aparecen en el ADN. Esto es el hueso que eligen para hacer el ADN. Esto era un cráneo que finalmente pudieron componerlo. A veces no tiene por qué ser por golpes, ¿no? Puede ser porque la tierra o un árbol ha destruido el cráneo. A veces las raíces de los árboles acaban destrozando los cuerpos que están enterrados. Esta es una foto muy curiosa porque aquí están los jefes paramilitares que asesinaron vilmente, al menos él reconoció 500 crímenes en esta zona y estaban ayudando a la justicia a identificar los lugares donde habían sido enterrados los asesinados. Como veis, la fosa es muy pequeñita, porque lo que hacían esta gente era, una vez asesinado a la persona con un brazo a la cabeza, lo cortaban en pedazos. La idea era trabajar lo menos posible en la excavación. Bueno, esto es una entrega de cuerpos. Como veis, pues es un tema que no tiene fin. Yo me tiré entre el año 98 y el 2010, más de 12 años trabajando seguidos en este tema. Y sigo con ello. Sigo trabajando el tema en España. He estado en Paterna muchas veces. Lo de Paterna es impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de miles de cuerpos que están sumando. Y gracias a que hay algunas organizaciones y algunas administraciones que tienen sensibilidad, se puede ir haciendo el trabajo, pero con muchas dificultades. Casi nunca hay dinero. La mayor parte de los políticos de cualquier partido, yo he visto instrumentalizar el tema de la memoria histórica por parte del PSOE, por parte de Izquierda Unida, por parte del PP, por parte de cualquier gobierno, por parte de Podemos,
casi siempre los gobiernos no tienen suficiente dinero para invertir en esto y los procesos se van retrasando al punto de que muchas personas acaban muriendo sin saber la verdad, ¿no? Sin conocer el paradero o habiendo sumado los cuerpos sin poder hacer las identificaciones. Eso en Colombia, los familiares dibujando a sus seres queridos. Bueno, como tú dices también, Gervasio, algo de ti muere tras cada cobertura. Yo me quedo sin palabras. O sea, no solo por escucharte y encima acompañar estas imágenes tan estremecedoras. por eso te cabrea, hablando claro, a veces cuando te encuentras con políticos que te acusan de que ellos han tratado bien, han dignificado a las víctimas, porque tú en cambio ibas a maltratarlas, ¿no? Yo en mi vida he maltratado a nadie ni pienso maltratarlo. Lo que pasa es que los políticos no hacen ese tipo no tienen ese tipo de comportamiento para dignificar, tienen este tipo de comportamiento para esconder, siempre para esconder todo. E insisto, da igual cuál sea su ideología. Y no se trata de ser equidistante. Las administraciones, el desastre que ha habido en España con la residencia es, digamos, responsabilidad de todo tipo de gobiernos, porque en cada comunidad autónoma había la posibilidad de hacer las cosas de forma diferente. Y de hecho, las comunidades autónomas han actuado siempre con mucho retraso y en algunos lugares donde no ha habido COVID-19 es porque los alcaldes locales del PP, del PSOE y de otros partidos políticos han cerrado la residencia antes de que se ordenara de manera oficial. Conozco residencias en Aragón sin COVID gracias a la actuación, insisto, de alcaldes, en algunos casos del PSOE y otros del PP, que se han adelantado a las directrices ordenadas por los gobiernos autonómicos o por el gobierno central. Bueno, Gervasio, y para cerrar esta hora larga que llevamos, quedaría para mucho más, aunque no sé si mi corazón lo aguantaría. Cuando vuelves a casa. Mira, yo no soy muy partidario de hablar de mis penas o de mis cuitas, porque al fin y al cabo... No era por pena. Al fin y al cabo, yo hago un trabajo que quiero hacer. O sea, yo he salido a la pandemia, a cubrir la pandemia, pues quería cubrir la pandemia. O sea, yo no quería quedarme en mi casa. Si me hubiera quedado en mi casa, no hubiera escrito nada sobre la pandemia. Y yo entiendo que haya gente que no haya querido salir pues por muchos motivos. Hablo de periodistas, porque tenían patologías previas, porque tenían pánico al COVID, porque, no sé, pensaban que iban a hacer lo mejor desde casa, porque estaban en casa, porque ellos hacen un trabajo más de dirección y da igual estar en casa que estar en el periódico o en la radio o en la televisión. Pero lo que no acepto es que se aplauda que esto es una forma de hacer periodismo. Esto puede ser un periodismo más complementario, que puede servir para, bueno, profundizar en temas, en datos, en utilizar el teléfono para llamar a las instituciones y obligarlas a que den los datos, ¿no? Pero el trabajo de la pandemia hay que hacerlo sobre el terreno. Yo te hablaba también en general de todas tus coberturas a lo largo de tus 40 años, ¿no? Claro. Esas vueltas luego a casa después de haber visto esa realidad, ¿no? Esos silencios que todos de alguna manera también fomentamos, ¿no? Por desconocimiento, por falta de empatía, porque creemos que nos coge lejos y no es así, ¿no? Bueno, lo difícil, evidentemente, siempre es la vuelta, ¿no? Porque tú vienes de un lugar donde has visto cosas horribles y tienes que desconectar. O sea, es como si tuvieras... A mí me gustaría tener como dos ranuras en la cabeza en donde sacar el chip del periodista de conflicto y luego meter el chip de ciudadano amantísimo de su familia y que sonríe a sus amigos, que va a cenas de amigos y preparado para escuchar chorradas, ¿no? O para escuchar que el confinamiento ha sido muy, muy duro. Disculpe, confinamiento, si quieren que hablemos de confinamiento, hablamos de confinamiento. Esto es un confinamiento light. Hemos estado encerrados en nuestras casas con luz, con agua, con calefacción, con internet, con televisión, con los tomates, los huevos y las patatas al mismo precio que el día antes, y sin que nos cayesen las bombas encima. En Sarajevo, en otros lugares en los que yo he estado, no hay luz, no hay agua, no hay calefacción,
no hay internet, no hay televisión y los tomates valen 20 veces más y los huevos valen 20 veces más y te pueden caer una bomba en tu casa. Annalena Scruppan estaba en su casa, la estaba meciendo su tía mientras que su mamá preparaba un biberón. Eso le salvó la vida porque estaba en una cocina interior y el proyectil se estrelló contra su casa en un tercer piso. A su tía le voló la cabeza, o sea, la decapitó y ella quedó tirada en el suelo con heridas graves. Estaba en su casa mamando, a punto de mamar, acunada. Eso es un confinamiento. Entonces, claro, que tú tengas que escuchar pues chorradas cuando vuelves de un viaje es muy complicado y es muy difícil desconectar. Y al final tienes que buscar la forma de hacer compatible la vida de periodista que va a la zona de conflicto con la vida de ciudadano cuando regresa. Y eso es extremadamente complicado. Pues gracias, Gervasio, en nombre de muchos, en mi nombre, en nombre de Casa Mediterráneo, por hacernos más conscientes de esa realidad que nos rodea, que nos gustaría que no fuera así, pero así somos las personas, somos un virus inmenso. Y gracias a personas como tú y en ti especialmente por esa continuidad y por esa gran cobertura que le das a lo largo de los años, porque todos forman parte de tu familia y de tu corazón, nos haces quizá mucho más cercano, porque no haces la foto, haces la toma del momento y te vas y ya no vuelves a implicarte, sigues implicado en todas y cada una de ellas. Y bueno, y gracias también a tus fotografías, esas que nacieron de una forma espontánea, sin ningún tipo de formación y que te llevaron a recibir un premio nacional en 2009. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y espero que nos encontremos en un próximo encuentro de Objetivo Mediterráneo en poco tiempo. Gracias, Gervasio. Un especial honor compartirte y escucharte. Pues nada, muchas gracias a la audiencia y ojalá pronto nos veamos físicamente porque estoy harto de hacer teleconferencias. Sí, eso es. Hasta muy pronto, Gervasio. Hasta la próxima. Muchas gracias.